o no nos han ayudado a analizar ese punto de la espera del Señor, porque han pasado 2000 años y todos los años se espera la llegada del Señor. Y muchos dicen, bueno, ¿para qué vamos a seguir esperando si pasan los años y pasan los años y no llegan? Pues yo les quisiera decir escrituralmente, a la luz de la Sagrada Escritura, cómo es y cuándo debemos estar promediando en la situación temporal nuestra la venida del Señor. Hoy escuchamos de la primera de allí, de la primera alabanza, una alabanza a nuestra Madre, el de Guadalupe, dice, y no estoy yo aquí, es una expresión a San Juan Diego, para darnos también hoy al Señor una bendición muy, muy grande. ¿Cuál es? Que nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Madre Santísima, pues nos acompaña y nos ha acompañado siempre y estamos totalmente confiados, seguros de que nuestro Señor y Salvador, pues, nos ha confiado, ¿verdad? Nos ha confiado a su mamá, le ha confiado esta tarea de irnos encaminando, de irnos protegiendo, de irnos cuidando y pastoreando, ¿verdad? Como muchos hermanos de Lara, pues, tienen su veneración a la Divina Pastora. Hoy vamos a hacer una referencia desde el punto de vista espiritual al tiempo que estamos viviendo, a un tiempo que tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo, tenemos que vivirlo en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, iluminaste los corazones de tus fieles por la luz del Espíritu Santo. Llénanos de tu amor y de tu paz, oh Espíritu Santo, en esta noche de bendición, de paz y sobre todo de mucho amor para cada uno de nuestros hermanos. San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate, de nuestro amparo contra la malicia y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, pedimos suplicantes, tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María. Llénanos de esa dulzura, de tu amor, de tu presencia en cada uno de nosotros y de que nuestro corazón se incline total y absolutamente y definitivamente a nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor nuestro. Hermanos, nos hemos reunido este viernes para dar un sentido a este tiempo tan hermoso, este tiempo de espera a Jesús. Estas 4 semanas de Adviento
Adviento es precisamente esperando a Jesús, espera a Jesús. Durante estas 2 primeras semanas de este tiempo muy especial que abre la iglesia para la conversión, para el cambio de vida, para el cambio de mentalidad. Dice el apóstol San Pablo, también por la renovación de sus mentes, porque como dice también Filipenses, el Señor cuida nuestro corazón y cuida nuestra mente y nuestro corazón, para que vamos de victoria en victoria, dice el apóstol San Pablo en Romanos. Vamos de victoria en victoria y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que vamos de victoria en victoria, de bendición en bendición. Una de las cosas tan importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta durante estos periodos, sobre todo esto que termina este sábado y comienza el domingo, el tercer domingo de Adviento que se titula de Gaudetes o de Alegría, que el sacerdote y toda la parte litúrgica es de rosado. Ya venimos de 2 semanas de las vestiduras de morado, que las vestiduras de morado lo que nos llaman es a la conversión, a la penitencia, ayuno, a la ofrenda. Y eso es lo que estas 2 semanas muy intensas, porque después en la cuaresma, pues se alargan 40 días, se colocan 40 días de este análisis interior de volver y devolvernos al Señor. Pero durante este tiempo se nos narra en diferentes formas y maneras que yo quisiera en esta noche ir desglosando algunas cosas. En el Santo Rosario nosotros decimos el niño perdido y hallado en el templo. Sí, tal cual sucede, ¿no? Tal cual lo narra el Evangelio. Pero no es que se pierde porque quiere causar un desafuero y un desequilibrio en la ley del Señor. No, al contrario. Ya se sabe que un miembro de la comunidad hebrea, ya a partir de los 12, 13 años, ya el varón se considera hombre y debe ya dedicarse a las cosas de su papá, así como que tenía de ganado, pues se dedica a las cosas propias del servicio, del trabajo. Y eso es algo importante. En esa época, ¿verdad? Que ya se consideraba, de hecho, que no era un joven ni un niño, sino un hombre, ya con todas las condiciones. Pero muchos de pronto se perdió y lo hallaron. No, es que él no estaba perdido. Él estaba en consideración a la ley en su justo puesto. Él no estaba violando ninguna ley porque Jesucristo no violó ninguna ley. Las 300 y tantas leyes del pueblo hebreo, él no violó ninguna. Sería injusto haber ocurrido esta situación de que él hubiese incurrido en un pecado. Eso es imposible. Por eso hay que tener en cuenta, sí, ocurrió el niño, y no era el niño, era el hombre, en la condición y en la dinámica de una comunidad, de una cultura que muchas veces nosotros no entendemos porque tenemos esta cultura de orden
occidental, latina, muy dada al sentimentalismo o al emocionalismo, o dado más que todo a una desinformación. Entonces, sí, estaba perdido, fue hallado en el templo, pero ¿perdido para quién? Para Dios no. Es exactamente lo que sucede en el Adviento, que tenemos que analizar porque el Adviento es la espera del que viene y el que viene es el Señor Jesucristo. Yo quisiera plantearle todas estas cosas porque muchas veces dice, llegamos al punto de que nos desesperamos o simplemente, bueno, ya han pasado casi 2000 años y no llega, y no llega. Y todos los años esperamos que llegue. Pero la razón desde el punto de vista espiritual, escritural, pues tenemos que analizarlo bien, porque muchos en el aspecto espiritual no concuerdan o no analizan realmente o no nos han ayudado a analizar ese punto de la espera del Señor, porque han pasado 2000 años y todos los años se espera la llegada del Señor. Y muchos dicen, bueno, ¿para qué vamos a seguir esperando si pasan los años y pasan los años y no llegan? Pues yo les quisiera decir escrituralmente, a la luz de la Sagrada Escritura, cómo es y cuándo debemos estar promediando en la situación temporal nuestra la venida del Señor. En las Escrituras, en, en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, precisamente nos narra el Señor allí a través del escritor bíblico, que no es San Pablo, que nos hace que nos falta un año sabático, porque ya ocurrió uno, nos queda otro. ¿Y cuándo se cumplió el primero? Podemos leer en el capítulo 1 de Génesis 1:26 de que el Señor terminó su obra con el hombre y el séptimo día descansó. Las Sagradas Escrituras dicen en hebreo, me permiten un momentito ir allá a la carta de los Hebreos, que las estamos estudiando, que las estamos estudiando en esta semana. Dice así en el verso 9. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Entonces, pero el apóstol San Pedro dice que 1000 años es como un día para Dios y 1000 días como un año. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto que falta un año sabático, un año de descanso? Dice la palabra de Dios que en el tiempo predeterminado, justo, vino el Señor de una mujer, de una virgen. Y por eso también usted puede ver allí en el flyer de la invitación a la Santísima Virgen María en la advocación de Guadalupe. Es la única, óigase bien, es la única manifestación mariana donde la Virgen está embarazada y tiene en sus manitas, ¿verdad? Y en su cintura
Primero, en las manitas de la Virgen ocurren dos cosas muy importantes. Es la unión del blanco con el mestizo, perdón, con el indio. Entonces, en la original tiene una manita blanca y una más oscura. Pero en su cinta, en su cintura, tiene una cinta negra. Entonces, es que está en cinta. Y así lo veían los indígenas en México. La Virgen está encinta, dice el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Qué importante de parte nuestra entender estas circunstancias que se mueven. Y ya vamos a buscarle y vamos a ir concretando. Porque a lo mejor cualquiera podía ser, bueno, estamos muy dispersos en la información, pero ya vamos a llegar a ese punto. Cuando en la carta a los Hebreos, capítulo 4 verso 9 dice, por tanto, después que da una explicación, por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. En el momento crucial, el punto crucial de la vida espiritual, viene el Señor en el justo momento, en el cuarto día o en el año 4000, desde Abraham, desde Adán, pasando por todos los patriarcas hasta llegar a José. Y nosotros vemos en esa genealogía del Señor un proceso. Usted lo puede leer en el capítulo 1, San Mateo, y ver la genealogía del Señor. Ver toda esta explicación tan hermosa. Y es en el justo momento donde el Señor viene. Pero ¿por qué viene el cuarto día? ¿Por qué viene a los 4000 años? Uno, porque el Señor hubiese podido perdonar a Adán y Eva y bueno, aquí se acabó la cosa. Está todo el mundo perdonado, todo el mundo chévere y bueno, arrancamos de nuevo. Muchos de las personas han querido analizar esa circunstancia, pero no es la concepción real de Dios, porque si Dios hubiese hecho eso, ¿verdad? Hubiese pasado por encima de la decisión de Adán y Eva, de haberles irrespetado y habernos irrespetado nuestra libertad. Es algo muy hermoso que Dios ha hecho, que no y no ha querido y no lo va a hacer, de que presione para que usted y yo nos convirtamos. Eso ha venido un proceso de amor desde siempre hasta el punto de que hoy en día todavía, porque se han pasado 2000 años, era para que todos estuviéramos convertidos. Pero no, Dios no quiere así. Es que no lo puede hacer desde el punto de vista legal. Oiga bien, porque sería quebrantar nuestra libre decisión. Y es algo que nosotros debemos ir identificando porque es un proceso la, la conversión. ¿Por qué no viene y de una vez hace todo y hace un boom en la tierra que lo hubiese podido hacer y todo el mundo convertido? Precisamente porque es tanto el amor que nos tiene que es imposible que para un Dios infinitamente santo y puro sería violar su condición de Dios. El problema radica en una de las instancias que es la siguiente. En
En Génesis, una de las formas como engañó y tuvo el engaño Satanás a Adán y Eva, diciéndoles, seréis como dioses. Y ese es uno de los graves problemas que hemos tenido siempre. Ya Dios nos lo había colocado, son directos hijos de Dios, insuflados en el cuerpo, teniendo el Espíritu Santo de Dios, ya de por sí estábamos en una condición de rey, de Dios. Teníamos el Espíritu Santo, pero Satanás hizo que Adán y Eva tuvieran otro camino, otra perspectiva, otra determinación de ser como Dios. Y ahí fue el problema. Entonces se encaminó, como dicen en inglés, my way, mi forma, mi camino, que no era el camino de Dios, del Dios eterno y todopoderoso. Es algo que dentro de la determinación real de un hijo, jamás iba a irrumpir Dios, porque determinó ser como Dios, pero de una forma humana, de tener, de poseer, de controlar, de manipular, de querer ser Dios y hasta muchas veces manipular al Dios único y verdadero, queriéndolo, queriéndole engañar, como lo hizo Adán, y se te oí por ahí y me dio temor, me dio miedo, porque estoy desnudo. Pero ya la condición de ese Dios, my way, a mi forma, a mi manera, ya estaba allí en la sangre, en la psique, en el corazón. Y Dios, en su infinito amor, en su infinito amor, empezó un proceso de hablarle y enamorarnos al corazón, para que lo hiciésemos de una manera como Dios quiere, como es y como debe ser. Nos ha venido enamorando de generación en generación para que hagamos lo que Él quiere que actuemos. Por eso en el capítulo 11 de San Mateo dice, sean como yo, siendo Dios, soy manso y humilde de corazón. Esa es la forma, esa es la manera como Dios quiere que nosotros actuemos. Que perdonemos a nuestros hermanos, que perdonemos a los que nos ofenden, que perdonemos como perdona Dios, que actuemos como actúa Él. Y ese es el procedimiento que ha tenido la conversión, el cambio de una mentalidad de un Dios que teníamos fijo, de dominio, de control, de riqueza, de fuerza, y no como el Dios único y verdadero nos viene a enseñar a través de su Hijo. Por eso Él habla, dice, sean como yo. Entonces es un proceso de cambio. Teológicamente es una formación, un estudio de cómo es Dios para que nosotros hagamos lo que el Dios Todopoderoso hace. Cuando ya nosotros empezamos a ir en este proceso de conversión y de cambio, no lo hacemos con una camisa de fuerza. No hacemos y no actuamos con una opresión al corazón. No nos coacciona, que Satanás sí,
nos engaña, nos manipula, nos quiere meter gato por liebre. O sea, un sinfín de situaciones que la hemos ido desglosando y el Señor mismo nos va dando el discernimiento de espíritu para determinar si es Dios, si soy yo, my way, mi forma, o es venida de Dios. Cuando el Señor nos plantea esto a través de los apóstoles, de los profetas, y cuando empezamos a estudiar a Dios como es, porque Él mismo se reveló como amor, porque su Hijo Jesucristo es la cara visible del Dios invisible. Mire qué hermoso es. Entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar? Hoy, coincidencialmente también, que no es coincidencia, hoy es día de Santa Lucía, patrona de todos los problemas visuales. Que hoy Santa Lucía nos interceda para que nosotros empecemos a ver cómo es que debemos actuar. ¿Cómo es que debemos actuar en función a lo que Dios quiere? Pero yo tengo que conocerlo. Ahora muchas personas dicen, ¿por qué tarda? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué ha tardado tanto Dios en venir? Y dice, porque sabe cuál es el proceso. Dios no lo va a agarrar a usted de improviso en nada. Dios vino en el día número 4, 4000 años de espera desde el momento del daño en el jardín del Edén. Él hubiese podido hacerlo y ya todo el mundo perdonado, borrón y cuenta nueva y se acabó esto. Y fíjense usted que la iglesia determina el momento de la reflexión del pecado. Yo tengo que detenerme a pensar qué es lo que estoy haciendo. Y precisamente la iglesia nos llama a este momento del Adviento, estas 2 primeras semanas, semanas de introspección, de análisis interno de cómo estamos procediendo, si es que estamos actuando como un Dios a la manera, a my way o a la manera de Satanás, o es que verdaderamente estoy actuando como un verdadero hijo de Dios que también, como dice el Salmo, seréis dioses, pues sois dioses. Entonces dice, a mí me viene a decir el Señor que sea como Él, manso y humilde. Manso para reconocer quién es mi Señor y humilde para pedirle al que tiene. Esas son las 2 condiciones. Claro, ahí se derivan muchas, como es el comportamiento comunitario, porque sin comunidad yo puedo entrar en una reflexión, pero si no estoy, perdón, si no estoy en una comunidad, si no estoy dentro de un conglomerado donde también los demás ven, ¿cómo es mi cambio? ¿Cómo si tengo que cambiar? Pero si tengo que cambiar es porque he tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y después que tengo el encuentro personal, empiezo a amar porque Él me amó primero. Entonces puedo entender en mi espíritu que yo tengo que hacerlo.
Tengo que amar lo que Él me pide para ir en función a mi completa estructura de cómo debo ser. Porque ya Dios me dio la salvación, ya Él murió en la cruz. Yo no tengo nada que hacer, humanamente nada. Ya Él me dio la salvación. Lo que tengo es que creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por mí, por mis pecados, que a través de su sangre yo soy criatura nueva. Eso lo tengo que creer. Y al creerlo, y al confesarlo, y al mantenerme en esta confesión y en esta razón, yo soy salvo. Romanos 10, 9 y 10 y Mateo 24, 13. Si te mantienes con esta decisión hasta el final, te salvarás. Y Romanos 10, 9 y 10 dice, si declaras con tus labios que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón y lo proclamas con tus labios, eres salvo. Mateo 24, 13 dice, si te mantienes hasta el final en esa decisión, en ese creer. Más nada. No tengo que hacer más nada. Pero el Señor no nos llama solamente a ese nivel, nos llama a un nivel de santidad. Entonces, el nivel de santidad es un trabajo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que quiere el Señor, porque Él, como les dije antes, Él hubiese podido hacerlo de un solo tajón, allí en Génesis, en el comienzo, con Adán y Eva. Pero si no, no hubiese sido justo, un Dios justo y un Dios infinitamente santo y puro que nos creó para que nosotros tomáramos la decisión y no fuera de una forma unilateral de parte de él. Y entonces se nos ha venido revelando continuamente durante siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Hasta que llegó el día en que Dios, porque a la mayoría de los profetas los mataron, uno de los grandes profetas, Isaías, lo serrucharon por la mitad del cuerpo. Pusieron las piernas hacia arriba, colgado, y con una sierra lo abrieron en dos, como si fuera una res. Entonces, hermanos míos, ¿qué es lo que es el Adviento? Sí, la espera de que el Señor venga. Pero esta espera a muchos desespera o simplemente dice, bueno, es el mismo cuento de siempre. Llegó la Navidad, el que se viste, se pone gorrito rojo con una bolita, y bueno, y Santa, que lo inventó con Coca-Cola. No, 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 no. Claro que existió San Nicolás de Bari, que no era italiano, sino era turco. Tenía bastante capacidad financiera y podía hacer la caridad a muchos. Todas estas cosas, mis queridos hermanos y hermanas, las podemos nosotros desglosar así rápidamente. ¿Por qué? Muchos se preguntarán, bueno, mi papá murió, mi abuelo murió, mi abuela murió, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y todo, y nunca llegó el Señor. Todos los años lo esperaron y por eso es que en Europa, porque tiene una mentalidad muy distinta a la Sagrada Escritura y por desconocimiento de la Sagrada Escritura y por no saber encajar los puntos históricos y lo que se está viviendo y por las revelaciones de la Santa Madre, ¿verdad? La Virgen María, hemos ido como que diluyendo y el tiempo y pasa, pero los que creyeron y se mantuvieron en la creencia y los que nosotros tenemos que mantenernos en esta decisión de vivir expresamente a través de las condiciones de lo que pone el Señor, porque el Señor llega un momento en que
Ya el tiempo de misericordia se acaba. Fíjense ustedes, el Señor llega y es una reflexión teológica en el Evangelio de San Juan cuando entra en el país de los samaritanos, donde tiene el encuentro con la mujer en el pozo de Jacob y le dice y aclara su condición y su historia, su situación, para que entienda que Él es el Mesías. Y muchas personas, eso está en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, pero muchas personas no han visto o no se han percatado o no han analizado esta parte. Pero esta experiencia de Jesús con los samaritanos fue la siguiente, que su esplendor y su fuerza de bendición hizo que los samaritanos lo retuvieran por 2 días y él estuvo 2 días. Y vamos otra vez, hermanos míos, a analizar lo que son 2 días. Mismo dice el apóstol San Pedro que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y allí en el territorio de los gentiles duró 2 días. En tierra de samaritanos contrarios a los hebreos, estuvo en contrario a la región de Judea, estuvo 2 días. Ese tiempo se ha catalogado como el tiempo de misericordia para muchos teólogos, tanto todas las denominaciones cristianas, nuestra Iglesia Católica. Pasó 2 días. No está ahí en el Evangelio, en el capítulo 4 de San Juan, por casualidad, porque simplemente hubieran dicho, bueno, pasó un ratico, pasó, estuvo un rato, habló, pero no enfatiza sobre los 2 días. Y esos 2 días equivale al tiempo de gracia, al tiempo de misericordia que ha pasado Jesús en tierra de samaritanos, en tierra de no, de esos creyentes que no son ni chicha ni limonada, como la gran mayoría de los que fuimos, ¿verdad? Que no estábamos claros en nuestra fe y, bueno, aconteció que ellos recibieron el poder de Dios, la revelación, y fue esos 2 días de gran bendición para ese pueblo pagano. Tiempo que se cataloga como tiempo de misericordia. Como el Señor viene en el cuarto día, en el cuarto milenio, pues esos 2 días que pasan teológicamente también se representan como 2000 años. Hace 2000 años Jesús pisó esta tierra. Y el tiempo de gracia para nosotros los gentiles, los que hemos creído en el anuncio profético y el anuncio apostólico de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. El que compró su libertad a precio de sangre y la mía también. Estos 2 días que pasó son estos 2 días que se reflejan teológicamente en estos 2000 años. Hay muchas profecías sobre estos 2000 años.
y sobre todo cuando se cumplan los 500 años de la aparición de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que es en el 2031. Nuestra Madre apareció en el 1531. Y vamos a estar en este proceso de bendición porque a partir de ese momento, lo dijo San Pío, hay manifestaciones tremendas y estamos cerquita. Toda la acción del Señor nunca se va a dejar, ¿verdad? Si lo empezamos a redondear y a buscarle la razón espiritual, teológica, empezamos a entender las realidades sobrenaturales. Pero no se sabe ni el día ni la hora, no lo sabe ni el mismo Jesús, porque no se lo comentó a los apóstoles, ni los ángeles, ni nadie, solamente Dios Padre. Pero estamos en el marco referencial de Mateo 24, Lucas 21, de lo que son las condiciones que se están dando en el final de esta era o de este tiempo. Precisamente Adviento, las 2 primeras semanas, se habla de la parte escatológica o la parte final. Desde el momento, el último domingo, que se refiere al año litúrgico, que es Cristo Rey, se empieza a proclamar toda la escatología bíblica y el final de los tiempos. Pero el final de los tiempos, ¿de qué? El final de los tiempos para que el Señor venga. Hay una canción, no sé si es un villancico, no sé, de pronto me pueden ayudar. Creo que es un villancico. Dice, ven, ven, yo no soy muy dado al canto. Dice, ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. El Señor nunca tarda. Por eso hay que hacer la referencia con respecto a lo que hablábamos al principio, de que el Señor no se perdió, no hizo un efecto maligno en la mente y en el corazón de la Virgen María y de San José. Él estaba en la legalidad, él estaba en la total legalidad. El Señor no va a tardar, él va a venir en el momento exacto, en el momento preciso, en el momento de que estén todas las condiciones dadas, porque lo que dice Dios no se retracta, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para decir y no hacer, para engañarnos, jamás. Él lo que dice lo hace. Él es coherente de su palabra con su acción. Esa es otra condición que nosotros como cristianos y católicos debemos hacer, que seamos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Por eso nuestra condición tiene que ser, cuando hablemos, hablemos en la verdad, para no estar en una doblez. Eso nomás lo entiende uno en el momento en que se le es revelado y cuando hay tantos daños en nosotros a través de todo este espíritu de mentira. Los daños que han ocurrido es porque el diablo ha entrado en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Y usted me dirá, ¿y usted ha sido mentiroso? Y dice, sí. Y por eso me han pasado muchas cosas. Porque el diablo, dejo de ser hijo de Dios para ser hijo del diablo, porque él es el padre de las mentiras. Y si yo estoy diciendo mentiras, pues yo soy hijo de la mentira, soy hijo de Satanás. Entonces la condición de verdad nos trae a nosotros salud. Salud, oiga bien, salud total.
Y eso tiene carácter retroactivo. Bueno, sí. Muchas personas dicen, ay, que yo me convertí, ¿qué tal? ¿Y cómo viviste ahí? Porque Dios es justo. Dios es misericordioso y nos perdona. Fíjese usted el caso de Adán y Eva. Dios los perdonó, sí, pero los sacó del jardín del Edén. Eso es justicia. Y todo este proceso, óigase bien, todo este proceso, hasta que vino el Señor, fueron 4000 años. Y oiga usted, hermano, hermana, todo lo que aconteció y lo que va a acontecer hasta que el Señor venga en su segunda venida. Pero, ¿por qué se alarga este adviento, esta espera de Jesucristo? Porque esta palabra, adviento, no más la va a escuchar usted aplicada directamente sobre la espera de Jesucristo. Usted no va a escuchar adviento que va a venir el adviento de X o Z, hombre, mujer, otros dioses, adviento de Buda o cualquier, cualquier otro, de Mahoma, el adviento de Mahoma, no, no, eso no. El adviento se aclara como una palabra netamente cristiana y católica, de paso. La de las cartas preciosas que nosotros podemos analizar y ponerle como punto de estudio, ¿verdad? En la carta de San Pedro, que la estuvimos estudiando, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, para tener una referencia clara de dónde sale del Salmo 90 verso 4, dice, más una cosa no puedes ignorar, queridos hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de su promesa, como algunos lo suponen. Este es el punto crucial de esta prédica de esta noche. El Señor no se va a retardar. El Señor vino en el cuarto milenio porque se dio la información desde el cielo a través de los ángeles para que los profetas se lo proclamaran al pueblo. El pueblo no creyó y no entraron en el reposo del Señor. También tenemos la referencia, como dice la carta de los Hebreos, de que Moisés sacó al pueblo de Egipto y cuando ya habían pasado unos días, empezaron a murmurar, empezaron a hablar en contra de Moisés y no entraron en la tierra prometida. A muchos se abrió la tierra y se los tragó. A otros los mordieron las culebras del desierto y tampoco entraron. ¿Por qué? Dice porque el escepticismo y la incredulidad hace que esto pase. Una de las razones filosóficas de, de una corriente filosófica que ha hecho muchísimo daño al pueblo cristiano católico y que muchos, ¿verdad?, filósofos y dentro de la misma iglesia han desatado, que es el nihilismo. Ahora no te lo estudien. Entre esos que apoyan o apoyaron, mejor dicho, porque ya esos murieron, porque uno de ellos decía que Dios había muerto, era Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, creo que se pronuncia así. Como yo lo leo, yo lo pronuncio. Negaban todo.
Ese es el escepticismo de negar todas estas razones de orden espiritual, bíblico, como de que Dios abrió el mar en dos y allí pasó todo un pueblo, toda una comunidad, toda una civilización que hasta hoy perdura. Entonces, todo este contexto de lo que nosotros estamos planteando, dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer las Sagradas Escrituras y sobre todo aquí, para que no nos vaya a agarrar muchas personas diciendo, dice, bueno, pero es que ustedes tienen años y años y años y años y ya tienen ya para 2000 años y todavía no llegan. Todavía le está esperando que venga el Mesías. Porque aquí dice el Señor. En el capítulo 3 de la carta del apóstol San Pedro, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros. Si Él llegara ahorita, mucha gente se perdería sus almas. No queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios. Ese es el punto crucial. Ese es lo que el Señor ha querido y quiere, de que nosotros cambiemos esa mentalidad de unos dioses a my way, a mi manera, a ser unos verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? A la manera de Jesucristo. Yo recuerdo que había un programa en la radio aquí de Maracaibo, que había un programa de unas hermanitas nuestras que se llamaba La Manera de Cristo. Había otro grupo de Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, ahí en la Florida, que cantaban esa alabanza, ¿no? Un canto dice, a la manera de Cristo. Entonces, esa es la forma de que el Señor quiere a la conversión. A eso es que nos está llamando el Señor, porque si no, el tiempo de gracia se va a acabar, hermano. Así como se acabaron los 2 días con los samaritanos, que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, lo dice aquí el apóstol San Pedro, aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Desde el verso 19, perdón, 8, ¿verdad? Y sobre todo, el, el verso 9 podemos identificar realmente, lo estoy leyendo directamente aquí en la Sagrada Escritura que la tengo aquí en mi mano. Dice, no se retrasa el Señor, como algunos lo suponen. ¿Cuánta gente nos ha dicho de esos escépticos, verdad? Hablan y hablan de que viene el Mesías, de que viene y nunca viene, porque mi mamá, mi papá murieron, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y todos murieron y todavía yo y no ha llegado. Pero no saben lo que el Señor dice a través del apóstol San Pedro cuando dice, sino que usa de paciencia con vosotros, con nosotros. Yo también me hice esa pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no solucionó el problema ese en el jardín del Edén? Todo el mundo quieto, todo el mundo perdonado, dice no, porque tenía que cumplirse esto, sino que todos lleguemos a la conversión, al cambio de mentalidad, como lo hablamos hace unos minutos atrás. Hermanos y hermanas, esta noche vamos a tener un cambio de mentalidad, un cambio de una expresión totalmente disociada. Hay una expresión que viene estos días que, que me llamó mucho la atención. Dice,
mentalidad disociada y por el hecho de no conocer y porque al tener una mentalidad disociada, mi condición cognitiva pues disminuye. Mi condición de tener el conocimiento lo más cercano se diluye, porque este conocimiento se basa en creer, se basa en la credibilidad que yo puedo tener de las Sagradas Escrituras, porque muchas cosas que están aquí, de hecho, los que no la conocen, pues navegan en un océano de incertidumbre y navegan en un océano de incredulidad, y ese es el punto crucial para la salvación. Si nosotros no tenemos un cambio, una mentalidad, una conversión a lo que el Señor quiere, pues simplemente vamos a estar divagando tremendamente en nuestra fe. Y lo que queremos, o lo que el Señor quiere, mejor dicho, es nuestra conversión por amor a Él, no por una opresión ni nada por el estilo, sino que cambiemos nuestra mentalidad a una mentalidad que cree en el Hijo de Dios que no nos miente, que no nos va a mentir, que Él ha dicho y eso se va a cumplir como todo lo se ha cumplido a través de su palabra. Va a ocurrir, hermano, de que no nos vaya a pasar ¿cuándo fue? Creo que hoy, creo que estaba en la liturgia del Evangelio de las 10 vírgenes prudentes y las otras imprudentes, 5 imprudentes y las otras prudentes. No nos vaya a pasar eso. El Señor no habla en parábolas para que eso sea como un cuentico. No, 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 es para que estemos apercibidos, para que cambiemos. Pero primero, claro, ya vamos a terminar estas 2 semanitas, ¿verdad? De la introspección que debemos tener sobre nuestra condición de pecado, nuestra condición de vida, nuestra condición de idolatría. Y es, epa, estoy cayendo en idolatría. No, 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 no. Voy a hacer un cambio de mentalidad. Voy a vivir como quiere Jesucristo. Voy a vivir como quiere Papá Dios. Y dice, pero usted lo que quiere es vivir como un chancletudo. Y dice, no, 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 que a mí no me gusta eso. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo es que cambie la mentalidad. No una mentalidad para una mentalidad inferior, retrógrado o falta de amor. No, no, a esa no. Es al cambio de la mentalidad en el amor, porque Dios es amor. Dios es dueño del oro y la plata. Él es dueño de todo. Sí. Ajá. Pero esa condición espiritual de Dios no lo hace vivir en la mediocridad. ¿Por qué? Porque el cielo son las calles de oro. La humildad y la mansedumbre no tienen implicaciones en la miseria. Nada que ver. Porque eso es lo que uno piensa y lo que el diablo ha metido en la cabeza. Y como le ha dicho a muchos, ya Dios está muerto, como decía Friedrich Nietzsche, Dios está muerto. Dice en la carta de los Hebreos, en el capítulo 13, dice, Jesucristo es ayer y hoy y siempre el mismo. Muy difícil que todos estos filósofos, con el escepticismo en primera línea, o el nihilismo, con esa orientación filosófica, pueden llegar a pensar de que Dios existe. ¿Por qué?
porque nunca lo vieron o nunca se les manifestó, pero si vivían una vida totalmente fuera del alcance en él. Y sin embargo, ¿cuántos y cuántos que hemos vivido fuera de Dios se nos ha manifestado? Pero algo muy adentro de nuestro corazón, pues existía algo muy hermoso de que alguien está orando por nosotros. Por eso es que hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo en estos minutos, ¿verdad? En estos minutos preciosos, de orar por los que no se han convertido o porque a lo mejor usted todavía no ha tomado, ni yo he tomado 100% la decisión de la conversión. Que tomemos esta noche este cambio de esta mentalidad, la conversión a lo que Dios quiere. No fue fácil para Moisés tener un cambio de mentalidad. No vaya a pensar que fue muy fácil. Cuando el Señor le pidió abandonar a su familia, sus dos hijos, a su mujer, por un pueblo bastante ingrato, pero también el Hijo de Dios, sabiendo de todo lo que podía pasar, de un pueblo ingrato, de un pueblo que no lo aceptó como el Dios único y verdadero, de todas maneras él vino a morir. Y cuántos dentro del judaísmo mesiánico se han convertido y han venido a Jesucristo y han tomado la decisión de abrazar la fe cristiana católica, como ocurrió en los tiempos de San Vicente Ferrer, que familias enteras, comunidades enteras, iglesias enteras judías se convertían al cristianismo por la acción y el poder del Espíritu Santo de Dios en ese hombre ahí en España, donde lamentablemente pues ha habido estos desastres últimos en la zona de Valencia. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que si usted y yo entramos en esta dispensación, este amor tan profundo de Dios, vamos a ver cambios tremendamente sustanciales de personas que usted y yo no pensamos que se iban a convertir y se convirtieron. De personas que vivían en el mundo paralelo, en el mundo satánico, en el mundo de la brujería, la hechicería, la magia negra, el vudú, el control mental, el yoga, la santería y todo lo demás, y el rosacrucismo y todas las manifestaciones satánicas que vengan a Jesucristo. Por eso hoy vamos a orar y a pedirle al Señor. Él sabrá cuáles los corazones que están en la disposición para aceptarlo, porque nosotros regamos, como dice el apóstol San Pablo, nosotros regamos, nosotros sembramos la palabra de Dios, la regamos, pero el único que hace crecer es el Espíritu Santo. Digámosle al Espíritu Santo que si su esposo, su esposa, su hija o sus hijos, pues no están en Jesucristo, que no están en la conversión, que usted sabe que necesitan de Dios, no deje de manifestarle su presencia divina, no deje de plantearle en defensa de esta fe, de esta salvación que nos ha llamado el Señor, porque lo que quiere el Señor y por eso Él se ha desgastado en estos 6, estamos a punto de finalizar el sexto milenio o el sexto día, porque así como algunos entraron en la tierra prometida, nosotros también entremos en la tierra prometida en el cielo o donde nos envíe el Señor.
que gocemos del año sabático que nos espera, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4 verso 9, que entremos en el periodo más importante del descanso, porque las tribulaciones, las angustias, las desesperanzas, las situaciones de suba, baja, árida, más árida, bonitas o menos bonitas, un tiempo más bonito, corto, pero y un periodo largo de sufrimiento y de todas las situaciones que hemos podido vivir, de enfermedades, de dolencias, de pérdida de hijos, de hermanos, tíos, esposas, esposos, hijos que han sido llevados a la presencia del Señor. Pues aquí se acabó, se acabó porque entraremos en el descanso del Señor, en ese año sabático que será, o en ese día que son 1000 años. Entremos en el gozo del Señor y los que realmente quieran, los que realmente deseen, lo que el Señor quiere manifestarnos. Abra sus corazones, vamos a abrir nuestro corazón, que sea este adviento verdaderamente la entrada de Jesucristo en nuestros corazones. Que el próximo domingo, que tenemos esa semana preciosa, ¿verdad? De la espera del gaudete, de cuando la iglesia se viste de un color armonioso, de alegría para entrar en la alegría profunda del nacimiento del Señor. Pero que no sea como todos los años, que no sea este tipo de año como el que hemos traído siempre, sino de una conversión clara, de una conversión sabiendo de que el Señor ha tardado para salvar su alma y la mía, que ha tardado y ha dilatado el tiempo, ¿verdad? El tiempo de la misericordia, pero que tiene su fin. No perdamos este tiempo precioso. Yo no sé si le está llegando al corazón lo que yo les estoy tratando de transmitir, pero si le ha llegado a su corazón, ore fervientemente en este momento y los que sepan orar en lengua, los que quieran orar en lengua, los que tengan la necesidad de orar en lengua, los que no saben orar en lengua, no importa, no se preocupen, no se preocupen. El Señor mismo les encargará de activar su corazón, de activar su memoria, de activar su intelecto, de activar toda la acción de su corazón, de activarlo para decirle cuánto cuánto te amo y no te voy a dejar. No te voy a dejar, no te voy a abandonar, dice el Señor, sino que estaré contigo. Y por eso he tenido paciencia, porque lo que quiero es tu conversión. Y pongámonos, póngase usted, hermano, hermana, a esta dispensación del amor en el nombre de Jesucristo. Señor Dios Rey, Padre Celestial, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en el Espíritu Santo, unido con Santísima Virgen María, San José, y todos los santos, y todos los ángeles del cielo. Nos atrevemos, Señor, a llegar a tu presencia, porque el apóstol dice, entremos confiadamente al lugar santo, a ese lugar santísimo. Que podemos entrar confiadamente porque Él nos abrió esa puerta, nos abrió esa bendición tan especial para ir. Simplemente use su imaginación en este momento para ir al sagrario que usted tiene allí en su corazón, en el de su parroquia, ir directamente allí, santísimo,
allí en la presencia del Señor y decirle, Señor, he tomado la decisión importante, más importante de mi vida, la que tú me has enseñado esta noche, de ser como tú, manso y humilde de corazón. Recibir profundamente ese cambio de lo que yo creía que era y debería ser, pero no es tu manera. Y yo quería hacer a mi manera en la conversión, ese cambio de mentalidad a mi manera o a la manera de Satanás. No quiero hacerlo a tu manera, oh Señor. Bendito y alabado, glorificado seas, oh Dios eterno, oh Dios todopoderoso, Jesucristo el Señor. Por eso esta noche, la noche de estudio, de anhelo de tu venida, Señor. Estas 2 semanas de tu venida ya catológica al final de los tiempos y las 2 semanas siguientes al Mesías histórico que ya está en nuestros corazones. Señor, abre, te doy toda la autorización para que abras mi corazón a un cambio total y absoluto de la conversión a la que tú me llamas, a la que tú anhelas que yo viva como tú. Dios Salvador, a ti Jesucristo, que no solamente que abras mi corazón, sino que entres y te aposentes, porque cuando tú estás, dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, si hacemos tu voluntad, Señor, tu Padre y tú harán morada dentro de mí.